Vamos a celebrar Pentecostés y quiero que la iglesia sea enriquecida, sea bendecida. Usted pueda recibir, amén, lo que Dios dejó trazado en la palabra para bendecir, amén, nuestras vidas, amén. Son doctrinas dentro de nosotros como seguidores de Cristo que el Señor nos las dejó para que fuéramos edificados y enriqueciendo nuestras vidas para poder enfrentar el mundo que nos está allá afuera. Amén. Aleluya. El libro de Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Amén. Lo que decía el pastor. Espero que usted haya llegado aquí con las tres cosas. Espero que usted haya llegado unánime y esté concentrado para que la palabra lo bendiga a usted. Aleluya. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigilia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas, que hablaban las maravillas de Dios. Padre, te damos gracias, te damos gloria y te damos alabanza y reconocemos tu grandeza, Dios mío. Gracias te damos en esta hermosa noche que nos permites oír tu palabra, Señor. Padre, aquí estamos, háblanos, Espíritu Santo. Que tu palabra inspirada llegue a nuestras conciencias, a nuestra mente, a nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros corazones. Y que tu palabra sea la medicina que necesitamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos gloria. Aleluya. Dígale a su hermano: vamos de camino a Pentecostés. Vamos de camino a Pentecostés. Tome asiento, mi hermano. Tome asiento. Yo siempre voy a decir que no hay personas tan felices los que nos reunimos para adorar a Dios. No hay personas más felices en la tierra como aquellos que han experimentado lo que decía la pastora, el ser libres del pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay experiencia más extraordinaria que sentir la libertad del pecado y sentirnos amados por Dios. Es la experiencia más gloriosa de un ser humano que puede experimentar. Si eso en su vida a usted no le hace producir regocijo, alegría, esperanza, yo no sé entonces quién lo podrá salvar. Porque eso lo produce Dios por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No hay oportunidad más gloriosa que aquel ser humano que reconoce que Dios le está dando una oportunidad, aleluya, para él ser salvo, ser libre, ser restaurado, ser sanado, ser reconciliado, aleluya.
es la experiencia más maravillosa que puede suceder. Mucho más cuando entendemos nosotros también, cuando entendemos acerca de los planes que Dios tiene para nuestras vidas, acerca del deseo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Yo simplemente en esta noche voy a tratar de comenzar simplemente lo que dice el primer versículo del capítulo 2, que llegó el día que se llamaba ¿cómo? Cuando llegó el día de Pentecostés. Quiero comenzar con eso simplemente, con la palabra Pentecostés. ¿Por qué nació? ¿Cuál fue el inicio? Aleluya. ¿Por qué fue el plan de Dios de implantar esta fiesta solemne? Aleluya. La Biblia dice, mi hermano, en el libro de Génesis, aleluya, hablándole al patriarca Jacob, dentro de los planes y la experiencia, ya estando José, aleluya, en Egipto, después Dios en sus planes le permite a Jacob descubrir que el gobernador de Egipto era José. Encontramos en la historia que Jacob no quería, amén, descender a Egipto, pero viene Dios y le dice: no tengas miedo de descender a Egipto, porque yo estaré contigo. Aleluya. Entonces, cuando Jacob entendió eso, él dijo: basta ya. Aleluya. Mi hijo José todavía vive, iré yo a verlo. Aleluya. La Biblia dice que descendió Jacob como con 70 personas. Y ahí se hizo una gran nación. Aleluya. Se hizo gran nación. Pero dentro de ese plan también había otra profecía que Dios le había dado a Abraham. Que cuando su pueblo llegara a Egipto y se hiciera grande, iban a caer esclavos bajo el gobierno de un faraón y los iba a esclavizar por 400 años. En otra manera, los iba a limitar, los iba a encerrar, les iba a comenzar a poner cargas sobre ellos. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos capítulo 1, que llegó el día cuando se levantó un faraón que no reconoció a José ni al Dios de José y comenzó a poner cargas sobre ellos. Y ahí encontramos la amenaza del faraón contra el pueblo de los judíos. Pasaron, mi hermano, esos 400 años. Y en los últimos 30 años fueron los planes de Dios para comenzar a planear lo que se llama la redención de un pueblo que estaba esclavizado. Qué maravilloso es, mi hermano, cuando entendemos el plan de Dios de la redención. Y eso lo hablábamos mucho la semana pasada. El deseo de Dios, como dice el apóstol en la primera carta de Juan, que Él no desea que nadie perezca, que nadie se pierda. Él, como Dios creador, y después como Dios que nos adoptó, según el Evangelio, según San Juan, que a los que le creyeron fueron hechos hijos de Dios. Aleluya. Pero ese es el deseo de Dios, mi hermano, porque Él dice en la Escritura que Él es el autor, el arquitecto de toda la creación. No hay nadie que se atreva a tomar el derecho de ser un creador, aleluya, de la tierra. Él dice: yo soy el arquitecto, yo soy el creador, aleluya, yo soy. Y por eso Él, cuando andaba en la tierra, le daba órdenes a lo que Él quería, aleluya. Y todo sencillamente le obedecía a la voz de Él, porque Él fue el que creó todas las cosas, aleluya. Por eso, mi hermano, los grandes hombres de Dios que han caminado sobre la tierra en medio de cualquier adversidad, el consejo que siempre le dan a un nuevo, le dicen: procura tener una palabra de Dios, aleluya, porque esa palabra es la que te va a sostener en todo tu caminar, aleluya. Todos los hombres de Dios tenían una palabra de Dios. Pues aunque Dios le dio la profecía a Abraham que iba a caer esclava a su descendencia, también Dios le dijo a Abraham: pero después de 200 años, aleluya, aleluya, yo descenderé
y los haré libres. Y no solo los iba a hacer libres, sino que también le dijo, y los voy a sacar con riqueza de Egipto. Ese es nuestro Dios, aleluya. No solo los iba a libertar, sino que iban a salir con grandes riquezas de Egipto, aleluya. Oh, mi hermano, a lo mejor usted me podrá decir, pastor, sí, hace muchos años que yo le entregué a mi vida a Cristo, pero no veo ninguna riqueza en mi vida. Oh, es que usted está viendo con otros ojos. Porque no hay riqueza más grande en un ser humano cuando se siente libre de la condenación del pecado. Y cuando comienza a descubrir los tesoros que hay en la palabra de Dios. Los tesoros, la riqueza que hay. Decía la reina de Inglaterra, yo no le tengo miedo a los ejércitos más poderosos de la tierra, le tengo miedo a un hombre que tenga una palabra de Dios. Aleluya. Y que esa palabra se cumpla. Aleluya. Porque en aquel tiempo, pastor, los hombres cuando hablaban se cumplía la palabra. Aleluya. Los gobiernos, los gobernantes le tenían miedo a un cristiano. Aleluya. No querían que ellos hablaran, porque si hablaban la palabra se cumplía. El problema es que hoy hay mucha palabra y no se cumple. Ese es el problema. Algo anda mal ahí. Algo anda mal. Dios dijo, pero yo los voy a sacar de esa esclavitud. Los voy a sacar. Y si pasó la semana pasada la celebración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y usted no aprendió nada de esa experiencia, usted tiene que volver a reconciliarse con Dios. Porque no solo Él vino a entregar su vida, no solo vino a morir, a derramar su sangre en una cruz. No solo lo vimos que Él se derramaba y se entregaba y se burlaban de Él. No solo entendimos que Él murió, pero también resucitó. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. El problema es que a veces nos pasa lo mismo que le pasó a los discípulos. Aleluya. Y en el seminario lo platicábamos, aleluya, con Marquitos, que solamente el Evangelio de Juan narra esto, que los discípulos se regresaron a su negocio, se fueron a pescar, decepcionados, frustrados. Así le pasa a muchos cristianos. Por más que les hablan la palabra del Señor, tal parece que no la reciben, no le quieren creer. Su vida sigue siendo la misma. Pero la palabra no se nos dejó para seguir siendo los mismos cristianos. Aleluya. La Biblia se nos dejó para transformarnos. Dice 1 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, útil, aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Gloria al Señor, aleluya. Cristo vino, se entregó, nos enseñó el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Y todos se quedaban emocionados, como a veces nosotros nos emocionamos. Pero cuando dijo que no come mi carne y bebe mi sangre, no, todos se corrieron. Dije, espérate, este es una blasfemia. ¿Cómo que? Ya ve, también había gente emocional en aquel tiempo. También. Pero cuando Él les enseñaba otra experiencia, todos, dice la Escritura, que todos se emocionaban, todos se admiraban de lo que Él hacía. Pero cuando los confrontaba con el reino de Dios, ahí ellos no querían. Un día vino Pedrito y le dijo, Señor, estás hablando demasiado duro. Todos se están yendo. También tú vete, Pedro, no tengo ningún problema quedarme solo. No tengo ningún problema quedarme solo. Al Señor no le importaba. Hoy probablemente a los pastores sí nos duele que se vayan algunos. Se va, ¿verdad? Pero el que se quiera ir, que se vaya.
Pero antes del Señor subir al cielo, después de pasar todo el proceso, el Señor le dijo: hay un principio que yo y mi Padre les enseñamos para que su vida sea enriquecida, sea seria, sea clara, y ustedes puedan hacerlo, la promesa que le dimos a Abraham, que te bendeciré para que seas ¿qué? Para que seas bendición. El 90% decimos que somos bendecidos y estamos bendecidos y yo soy un bendecido, pero el 10% solamente se consideran que son bendición para otros. Y el 90% nos quedamos con la bendición. Ya hasta se nos echó a perder algunos. Porque no nos hemos atrevido a ser de bendición para otra persona. Pero nuestro Dios, como dijo el salmista David, que sus misericordias son más grandes que los cielos. Aleluya. Alabado sea Dios. Y como dijo el profeta Jeremías, que los planes de Dios son perfectos. Aleluya. Y que son buenos. Y que Él no se cansa como nosotros. Y que Él no se debilita como nosotros. Aleluya. Y que Él no duerme como nosotros. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Y algunos que ya los veo medio cabeceando ya. Por eso los voy a tener que gritar a algunos más. Porque... Aleluya. El Señor dijo: yo los voy a sacar de Egipto con mano poderosa y ricos. Aleluya. Cuando usted reconoce el proceso de la redención, reconoce la muerte, la resurrección, y usted, como dijo el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, ya es tiempo de que despierte y vea la riqueza de Dios en su palabra. Y en las promesas, como dijo el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2, capítulo 3, que Él nos ha dado grandísimas promesas, aleluya. Y que las debemos alcanzar porque son para nosotros, aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. El Señor le dice a sus discípulos, después, según el evangelio de Juan, que los fue a buscar otra vez allá porque los camaradas andaban pescando otra vez. Se les aparece otra vez, los vuelve a confrontar y de repente vuelve a decir la Biblia que Pedro reconoció. Le dijeron a Pedro: mira, el que está allá afuera es el Señor. Y la Biblia dice que Pedro se aventó al mar, amén, por la vergüenza. Pero yo a veces admiro la paciencia de Dios. Yo no tengo esa paciencia, nada de eso. Usted tampoco, no se me quede viendo raro, porque hay algunos que tampoco tienen nada de paciencia. Hay algunos que sufren de eso, de paciencia. Dios es demasiado paciente. Maybe si yo fuera Dios ya hubiera arrasado con todo el mundo. ¿Desde cuándo ya? En verdad. Y Dios, que tiene todo el poder de borrarlo. Un día le dijo a Moisés: si quieres yo te borro todo este pueblo y te doy uno nuevo, muchacho. Él tiene el poder, Él es el único que lo puede hacer. ¿Usted cree que Dios no puede? Bueno, un día lo va a hacer otra vez. ¿Ya? Dice el apóstol Pedro en la segunda carta, ya dice que un día Dios va a volver a pasar ahora fuego sobre todo lo material que está en la tierra, y todo lo va a quemar y lo va a purificar y lo va a hacer otra vuelta nuevo, porque solamente Él lo puede hacer. Aleluya. El Señor con esa paciencia los vuelve, los junta. Bueno, ahora ya eran 500 y les da una promesa. Le dice: no se vayan de Jerusalén hasta que no venga lo que yo recibí. ¿Qué recibió el Señor? La llenura y el revestimiento del Espíritu Santo. Mateo dice que iban a recibir toda la autoridad. Mateo dice que recibir poder y autoridad. Aleluya. Marcos sencillamente los manda a predicar, porque Marcos era un soldado.
Porque hay algunos que dicen, ay, hasta que el Señor me hable. Si no, no hago nada. Espérate, pero la palabra, ¿acaso Dios no te está hablando? Hasta que yo oiga una voz audible. Y entonces, ¿para qué la palabra? ¿Que acaso no es esta la palabra que el apóstol Pedro dijo que tenemos la mejor profecía, que es la palabra de Dios? La mayor voz audible es la palabra de Dios. Aleluya. Pero me encanta Lucas, el doctor Lucas dice, como era médico, los médicos saben cómo alguien se puede sanar. Lucas dice, no creo que te deba dar poder porque te va a hacer daño. No creo mandarte porque a lo mejor vas a ir derrotado. Pero Lucas termina su evangelio, dice, no se muevan hasta que sean revestidos. Aleluya. Y la palabra revestido sencillamente quiere decir primeramente desnudarte, quitarte lo que no te sirve. Aleluya. Revestido quiere decir reparar todo lo dañado, hacerlo todo. Aleluya. Por eso los médicos, cuando te dicen y te recetan un medicamento, te dice el médico, si usted se lo toma adecuadamente como están las instrucciones, usted debe mejorar. Y cuando usted llega a ver al médico otra vuelta y lo ve peor, el médico dice, lo primero que te pregunta es, ¿está tomando su medicamento correctamente? Y usted, si es un buen cristiano, usted le debería decir, no lo estoy tomando correctamente. Entonces, Lucas dice, Él te va a revestir, te va a quitar todo lo que no te sirve. Por eso Pedro, después de haber recibido el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, encontramos a otro Pedro en el libro de los Hechos. Aleluya. Después de que Pedro tiene la experiencia y comienza a vivir bajo la obediencia a la palabra y al Espíritu, encontramos a un anciano escritor en primera y segunda de Pedro, sorprendente, mi hermano. Aleluya. El Señor le dijo, no se muevan hasta que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y encontramos ahí qué era lo que estaba sucediendo, mi hermano. Cuando la iglesia tuvo la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, la iglesia se mantenía unánime. La Biblia dice que eran uno. Número 2, la Biblia dice que ellos compartían. Número 3, la Biblia dice que ellos predicaban y la gente se convertía. Aleluya. La Biblia dice que era tanta la influencia de la iglesia que la gente le tenía miedo. Decían, ahí vienen los que transforman las naciones. Porque lo que sobresalía en aquella iglesia era el poder del Espíritu Santo. Era el poder del Espíritu Santo. Era la evidencia. No simplemente eran palabras. Era evidencia del poder, de la presencia viviente del único Dios verdadero sobre sus vidas. Entonces Dios, cuando iban a salir de Egipto, comienza a darles algunas instrucciones, comenzando de la Pascua. Y cuando ellos celebraban la Pascua, sencillamente fue una de las últimas plagas, de las cuales los mismos egipcios la provocaron con la muerte de los primogénitos. Mientras ellos estaban muriendo, los judíos en su casa estaban recibiendo la vida, celebrando la Pascua. Para los de Egipto era la muerte, pero para los judíos la Pascua era pasar por alto. Ellos, en vez de la muerte, estaban pasando de la muerte a la vida. Aleluya.
El que ha tomado la valentía de creerle a Dios, no importando las condiciones en las que se encuentra. La Escritura dice que Él te traslada de las tinieblas, del pecado a la luz, a la verdadera vida. Aleluya. A la vida de Dios. Que se cumple en Juan 10:10. Porque dice: el diablo vino a matar, a robar y destruir. Pero dice: mas yo he venido para que tengas vida, y vida que... Regresa a ver a qué está lo tuyo. Demuéstrale que tienes vida en abundancia. En verdad, sonríele. Sonríele, dile ahí: mira, esta es la vida de Dios, dile. Esa es la vida de Dios. Porque llegaste en esta tarde a recargar tu batería. Te lo voy a decir por qué. Si tú no recargas tu batería, tu fe, tu convicción, tu esperanza, el mundo allá afuera te está esperando para golpearte. Es que como cuando usted va, no levante la mano ni vea a nadie. Hay algunos hermanos que les gusta traer el tanque casi vacío. No regresa a ver a nadie. No sé si llegaron esos en esta noche. Que hasta que les prende la lucecita roja andan desesperados. Y después que los agarra fuera de una gasolinera, están clamando a Dios: Señor, interviene, Señor, interviene. Y Dios te dice: pero irresponsable. Hace algún rato pasaste por una gasolinera, hoy en la mañana. Después de eso salen y llegan al monte que se llama el monte Sinaí. Desde la Pascua hasta la llegada fueron 50 días. Desde la muerte y la resurrección de Cristo al Pentecostés son 50 días. Lo que pasó en el día 50, en el monte Sinaí, cuando la gloria de Dios se manifestó, era el encuentro glorioso con Dios mismo. Es cuando muchos de los israelitas aprovecharon la oportunidad para ser transformados, pero muchos no. El que usted no sea transformado, no tenga una vida nueva, no es culpa de Dios. Es culpa de nosotros mismos, que no hemos entendido el plan de Dios de salvarnos para una eternidad. Todavía amamos lo que sabemos que nos aleja de la presencia de Dios. Lo que nos aleja de la presencia de Dios. Entonces Dios le da instrucciones a Moisés. Por causa de esta experiencia nace lo que se llama la fiesta la fiesta solemne, la fiesta de Pentecostés. Se llama la fiesta de los primeros frutos. ¿Por qué los primeros frutos? Porque el primer fruto que Dios dice la Biblia, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios: conforme Dios te haya prosperado, así ven y preséntate delante de Él. Dios no te va a pedir nada que Él no te haya dado. Escuche bien, Dios no te va a pedir nada de lo que Él no te haya dado. Entonces, lo que primero Dios le dio a Israel es ver el poder glorioso de ser libres de Egipto. Sacarlos con mano poderosa, aleluya. Ver visiblemente por la noche una columna de nube y por el día una nube que los protegía del sol. Aleluya. Ver el mar rojo abierto bajo un milagroso acto, aleluya. Ver los milagros en los primeros 40 días, transformar las aguas amargas en aguas dulces, derribar a una Amalek que se había levantado para destruirlos. Entonces Dios ya les había mostrado quién era Él, quién era su poder. Y de acuerdo a eso,
Dios ahora plantea lo que era la fiesta solemne o la fiesta pentecostal o la fiesta de los primeros frutos. Todo israelita, aquí viene lo bueno, todo israelita, ¿por qué era la fiesta de los primeros frutos? Todos se debían de presentar delante de Dios con algo delante de Dios. En otras palabras, si usted no se presentaba en primer lugar, si usted no se presentaba, usted ya estaba dando un mensaje. Si usted no llevaba nada, usted estaba dando otro mensaje. Todos deberían de presentarse con evidencia de que Dios estaba sobre ellos, de que ellos eran testigos de la provisión y de que Dios era fiel. Era fiel. Era fiel. Por eso Dios les pide a ellos frutos, que no se presentaran con las manos vacías. Aleluya. Por eso cuando Israel cae en la mano de Babilonia, de los asirios, cuando estaban en Babilonia, entonces el escritor de los salmos, cuando estaban cautivos allá, y se escribe uno de los salmos y comienzan a hablar ellos, dice: ¿cómo podemos alabarte en una tierra donde estamos esclavos? El Señor oyó el clamor y se acordó de que después de 70 años Él los iba a volver a regresar a su tierra, donde ellos podían cantarle a Él con toda libertad. Y lo hizo. Tuvo que agarrar a algunos emperadores y reyes a ver a Ciro. Aleluya. Y en su silencio transformar su mente y hacer y darle toda la riqueza, cartas, toda provisión, madera, oro, todo. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. El problema es que cuando levantaron el templo, algunos comenzaron a quejarse, porque siempre hay gente que se queja. Siempre hay gente desagusto, mi hermano. Siempre lo hay. Y como no era el templo como el de Salomón, ay, que no, este templo no, pero tienes templo, caramba. Y a veces, perdonen que les diga, pero a veces me tengo que meter, porque yo estudié psicología cristiana, ¿verdad? Y a veces les aviento unos ganchitos ahí que son de la familia o el matrimonio, como si hay hombres o mujeres que no están contentos con lo que tienen. Yo no entiendo si eso fue lo que le pediste a Dios, pero ¿por qué no estás contento? Y si mi esposa fuera como la esposa del hermano, ¿verdad? Hey, esa fue la que le pediste. Entonces, ¿por qué? Todos deberían de probar que realmente le servían a Dios. Deberían traer evidencias de que Dios venía con ellos. Aleluya. Por eso a muchos de los primeros cristianos del libro de los Hechos sencillamente le llamaban los del camino o los seguidores de Cristo. Escuchen bien, porque sobre ellos se veía Cristo. Es más, cuando Pedro lo quiso negar, los confrontaron. Le dijo: no, tú te pareces a ellos, tú hablas como ellos. Medio acobardado Pedro, pero le dijeron verdades. Por eso después él lloró cuando el Señor lo confrontó con la mirada que lo había negado. Bien, pero vieron en él, dice: tú hablas como ellos, estabas con ellos, caminas como ellos. O sea, ojalá hoy en estos tiempos el cristianismo se pudiera identificar de esa manera. Que nos digan ahí en el trabajo: mira, ahí viene el cristiano. No hay que hablar así, porque ahí viene el cristiano. Ahí viene el cristiano. Deberíamos ver diferente. Deberíamos ver diferente.
Hace rato me fui de emergencia a una fiesta familiar y de repente comenzó a haber chelas ahí. Los que pasaron por ahí, nomás les digo así, ¿verdad? Y algunos hombres que estaban ahí, ¿verdad? Todos tomando sus chelas. Y nomás se me quedaban viendo a mí y a mi concuño. Y dirá, ¿y estos locos por qué no toman? No sé qué. Se nos quedaban viendo bien raro, ¿verdad? No, es que soy pastor, soy cristiano, yo no necesito eso. Tiene que hacer la diferencia. Tiene que haber diferencia. Tiene que haber algo de Dios en ti. Todos hablaban vulgarmente. Qué feo se dice. Usted no le da cosa cuando ve cómo se trata a la gente con esas palabras vulgares. Dios mío, dije, ahora uno lo ve de este lado, ¿verdad? Dije, santo Dios, ¿verdad? Se dicen unas vulgaridades terribles que hasta a mí me da pena aunque no me las dicen a mí. Dije, santo Dios, pero debe haberse algo en nosotros de Dios. Pentecostés sencillamente significa presentarte con evidencia de Dios. La evidencia más grande que un creyente debe manifestar en estos tiempos es la presencia del Espíritu Santo, mi hermano. Aleluya. Que la gente se dé cuenta que traes algo de Dios en tu vida. Había tres cosas importantes en día de Pentecostés, desde Levíticos, aleluya, como dice la Escritura. Seguramente el Levítico dice de esta manera, dice la palabra del Señor según Levíticos 23:15, dice, y contaréis desde el día en que siguen adelante el día de reposo, dice, contaréis de esta manera, dice. Desde el día en que ofreciste la gavilla, la ofrenda, el holocausto, la Pascua, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplirás y serán. Hasta el día siguiente, 7 semanas, 7 por 7, 49, más el día siguiente son 50 días. Séptimo del día de reposo contaré 50 días, entonces ofrecerás a Jehová el nuevo grano, te presentarás que realmente Dios te ha bendecido. Aleluya. Aleluya. Mi hermano, es de ignorancia no reconocer lo que Dios hace en nosotros todos los días. Aleluya. Todos los días Dios se manifiesta a favor de nosotros. Aleluya. Algo nuevo hace Dios todos los días en nosotros. Dice Deuteronomio, también comienza a decir de esta manera, 16, 18 al 17, 6 días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová. Así se llamaba antes Pentecostés. Era una fiesta que comenzaba con 7 días, continuaba por un mes, y cuando la pachanga se ponía buena, duraba 3 meses. La gente seguía enfiestada, aleluya, viendo la provisión de Dios y la bendición de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Por eso cuando entendemos las bodas de Canaán, que todo comenzó bien, pero al final le fueron a dar la noticia al Señor de que el vino se había acabado y Él les hace un milagro, entonces comenzó la fiesta. Aleluya. Hasta el maestresala se alegró y dijo, wow, ¿dónde tenían escondido este vino tan maravilloso? Aleluya. Pentecostés se transformaba en algo interminable. ¿Por qué? Porque sencillamente dice la Escritura que ocurría, la historia dice que ocurrían 3 cosas muy importantes. Número 1, aprendían a reconocer a Dios como el proveedor. Esa era la primera señal. Reconocían de que Dios era el proveedor. Número dos, la gente entraba en un entusiasmo y se hacía más fuerte. En otras palabras, les encantaba seguir trabajando para Dios. Aleluya. Número 3, se cumplía la promesa de que no solamente son bendecidos, sino que se cumplía la promesa de Abraham. Ellos eran bendecidos, bendición para otros. Aleluya. Si había pobres, les daban de comer. Aleluya. Al que no le tenía, le compartían. Aleluya. Y surgían
dos cosas muy importantes. La iglesia, el pueblo volvía a hacer lo que se llama la palabra alianza. ¿Qué era la palabra alianza? Que ellos volvían a hacer una reconciliación con Dios. Aleluya. Volvían a hacer una reconciliación con Dios. Se lo explico humanamente. Es como cuando celebramos los 25 años, ¿verdad? Los que hemos pasado por ahí. La mujer, el matrimonio, vuelve a ¿qué dicen ellos? ¿Vamos a qué? Vamos a renovar votos, ¿verdad? Bueno, no se ven tan alegres como al principio, pero lo hacen. No se ven tan emocionados como, pero lo hacen alegre, ¿verdad? No se diga a los 50, llegan con pocas ganas ya, pero llegan. El pueblo, al ver todo lo que estaba sucediendo, el pueblo entraba en una alianza, en un acuerdo con Dios. Acuerdos. Aleluya. Era tan sorprendente lo que ocurría en esa experiencia que decía, hey, esto está bueno, mi hermano. Esto está bueno. ¿Cuántas veces usted ha llegado a un culto? Como decía nuestro pastor, usted llega al culto y usted le dice a un hermano, el culto estuvo bueno. Yo sentí la presencia de Dios. Yo sentía que Dios me estaba acuchillando también. Dios me estaba hablando. Aleluya. Aleluya. Número 2, surgía la otra palabra que se llama pacto. ¿Cuál era la palabra pacto? Es fácil hacer una alianza, pero no es fácil cumplir un pacto. Es fácil que usted se ponga de acuerdo con alguien, pero a veces no va a ser fácil cumplir esa alianza. Y eso se llamaba pacto, donde la persona debía tener la valentía, la responsabilidad de cumplir, aleluya, ese pacto con Dios. Surgían esas cosas. ¿Quién fue el iniciador de Pentecostés en el Nuevo Testamento? Respecto a todo eso, el Señor les dijo de esta manera, y con esto casi voy terminando: no se muevan de Jerusalén hasta que venga ¿qué? El Espíritu Santo sobre nosotros. Y entonces tratamos de entender el texto que todos sabemos. ¿Cuál es el texto que todos sabemos? Es Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Escúchame. Está bien, escúchame bien. No se vaya tan rápido, pues ese es el problema. Número 1 dice: y recibiréis ¿qué? Poder. Porque todos que tenemos poder. Pero ore por un endemoniado y va a ver si es libre. Ore por un enfermo a ver si es sano. Si no es sano, es que sencillamente que usted no está lleno del poder de Dios. Si no, pregúntele al evangelista Lucas. Lucas, en la sanidad del paralítico, como es médico, es el único evangelio que pone en esta historia esta palabrita. Y el poder de Dios estaba sobre Jesús. Los otros evangelios no hablan, pero Lucas dice: sobre él estaba el poder de Dios. Por eso sanaba a los enfermos. Aleluya. El poder es una evidencia en un creyente que realmente está algo sobrenatural sobre él. Aleluya. Aleluya. Algo sobrenatural. Número 1, el Señor dice: y van a recibir que hay un poder que ustedes deben recibir. Número 2, pone al causante de esa experiencia, que es, dice, el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no tenemos tiempo para el Espíritu Santo, para conocerlo, por eso el mismo
evangelista Juan, en Juan capítulo 7, versículo 36, 37, 38, dice: el que tenga sed, venga a mí, ¿qué? Y beba agua, y de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Pues bien, ahora, es bueno que te prometan poder, es bueno que te digan quién te lo va a dar, pero después dice: pero tú tienes que honrar lo que has recibido. Porque entonces viene la palabrita más confrontativa, que se llama testigos. Testigos. Entonces dice, después de haber recibido, me seréis, ¿qué? Testigos. 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 De llevar este precioso evangelio, o dar un testimonio de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Está bien. El Señor dice, aquí les va el ejemplo, y con esto termino. Número uno. Pentecostés tiene que seguir siendo tan real en nuestras vidas, en la iglesia, tan real como hace casi 2000 años. El mundo pasa, las culturas, las modas pasan, pero el Espíritu Santo, ese no pasa solamente, ese se queda. Y Él no se modernifica en ninguna manera. Él sigue siendo el mismo. Él no dice, es que como estamos en el 2025 me voy a manifestar de esta manera. No, Él sigue siendo el mismo. Sigue manifestándose de la misma manera. Entonces, Jesús, dando el primer ejemplo y participando con respeto a Lucas, el doctor amado, dice de esta manera: Hechos capítulo 1, versículo 1. Y en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó, número uno, ¿qué? Vivo. ¿Qué es lo que mantiene viva la iglesia? Es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Quién fue quien levantó a la iglesia? ¿Quién fue quien le dio vida? ¿Quién fue quien la hizo poderosa? ¿Quién fue quien la hizo audible, visible delante de toda aquella multitud? El Espíritu Santo. Aleluya. 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 Dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La iglesia, usted y yo, necesitamos pruebas que no puedan dudarse de que Dios está en nosotros. Aleluya. No se trata de ser la cruzada misionera, se trata de ser testigos, prueba de que Dios nos ha salvado. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha restaurado, Dios nos ha transformado. Pero si tú todavía sigues peleando contigo mismo, o sigues peleando con tus hermanos, o llegas del chongo aquí a la iglesia con Pentecostés no se está haciendo realidad en tu vida. No. Tienes que tener, el Señor dice, si tú quieres ser mi seguidor, tienes que traerme pruebas de que yo estoy contigo, que te está beneficiando el evangelio, que lo que yo estoy haciendo en tu vida lo estás aprovechando. Que si yo me manifesté en tu vida, en verdad te está transformando. Presenta pruebas. Presenta pruebas. Presenta pruebas. No te justifiques. No le eches la culpa a nadie. No te atrevas a echarle la culpa a nadie. Tu causa, tu error, tu falta, no. Preséntate ante Dios con pruebas. Más allá de cualquier experiencia. Muchos se quejan, ay, que me hicieron esto, me hicieron lo otro, me hicieron lo otro. Es que usted no sabe. No, nadie de ellos te va a ayudar.
No hay mayor evidencia. Tú lo que tienes que hacer es presentarte delante de Dios. Aleluya. Te voy a ayudar algo. En la ley se tenían que presentar con frutos. Pero por alguna razón dentro de los planes de Dios, en la gracia, si es tu primera vez, aunque no traigas frutos, pero preséntate y dile tu causa al Señor. Porque sencillamente el escritor de los Hebreos dice: acercaos al trono de la gracia para que alcances misericordia. Aleluya. Así que a lo mejor tú en esta noche no traes frutos. Lo que traes es un gravísimo problema. La ley era buena porque te confrontaba y te hacía sentir de que realmente habías hecho algo malo. Y te daba cierto tiempo para que tú cubrieras alguna falta. Pero la gracia te recibe como tú vienes. Y si tú reconoces, como dice la escritura, como dice la escritura aquí en Hechos 2:28, Pedro les dijo, porque cuando ellos vieron todo lo que les había pasado ahí en Hechos capítulo 2, todos leímos, ¿verdad? Sorprendidos, maravillados. ¡Wow! ¿Qué le pasó a esta gente? ¿Qué trae esta gente? ¿Qué comieron? ¿A ustedes nunca han dicho eso? ¿Ya? Un día yo fui a la casa de cambio, ¿verdad? Y yo le di a la muchacha uno de a 10 para cobrarme $6 y me da el cambio de uno de a 100. Y yo le dije a la muchacha: no, perdóname, pero yo te di un billete de a 10. Tú me estás dando como yo te no. Y se me queda viendo y me dijo: ¿quién es usted? Yo le dije: soy el pastor de aquí de la cuadra que sigue. ¿Se imagina? Ellos tienen cámara. Yo me hubiera llevado hubiera dicho: wow, qué bendición de Dios, aleluya. Santo, Dios me bendijo, aleluya. Y luego ella pone la cámara a ver quién había ido y que equivocadamente le dio dinero de más. Y se imagina, y yo me porco ahí. Y la muchacha me dijo: ¿sabe qué? Ya no hay personas como usted. Eso es el cristianismo, mi hermano. El cristianismo tiene que hacer la diferencia. Mira lo que dice Isaías capítulo 32 versículo 15: hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu Santo. Mira lo que pasa cuando se derrama sobre ti el Espíritu Santo. Por eso tú tienes que tener cambios, tienes que tener evidencia. Si eres un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, como dice Juan 1, 16, 17, 18, ha recibido, ¿verdad?, la gracia, la bondad de Dios. Algo debe haber en ti diferente. Aleluya. Isaías dice: cuando se derrame sobre nosotros el Espíritu Santo de lo alto, entonces el desierto se convertirá en campo fértil. Aleluya. Cuando el Espíritu viene sobre ti, aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Tú tienes que tener algo diferente, de beneficio, aleluya. Usted debería levantarse el cuello y decir: wow, qué hombre Dios me dio como esposo. Qué silencio, Señor, esto me habla muchas cosas. Ya no hablan así las hermanas. ¿Qué pasó? Ay, santo de Israel. Mucha viuda aquí. Lo único que mientras el hombre esté vivo no se pueden casar. Está bien. El desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo me sucede esto? Entonces Pedro escribe en Hechos 2:28. Pedro les dijo: arrepentíos, aleluya. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Aleluya. Mira lo que dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo creyente, aleluya, que trae el Espíritu Santo, que es hijo de Dios, que es redimido por la sangre de Cristo, no me venga con el mismo carácter y la misma compostura. Por favor, despójese de eso, aleluya. No me venga con sus cosas raras.
Porque todo lo que Dios ha derramado sobre usted le debe beneficiar. Le debe beneficiar, aleluya. Le debe beneficiar. Número 2, Hechos 1:4. Número 1, debe haber evidencia. Número 2, Hechos 1:4, estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de Dios. Pentecostés, todo lo que creemos, es la promesa más grande que Dios nos ha dado a nosotros. Es una promesa. ¿Y qué es una promesa, pastor? Una promesa, según la religión, generalmente se refiere al compromiso que una persona hace con otra persona. Dios hizo un compromiso con nosotros. Yo estaré contigo. Aleluya. Aleluya. Abraham le dijo: yo voy a hacer que tú seas una ¿qué? Una bendición. Aleluya. Yo voy a hacer que sobre ti sean benditas todas las naciones de la tierra. Alabado sea Dios. Eso es una promesa. En Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Aleluya. La promesa es entonces el compromiso que hace alguien con otra persona. ¿Qué mejor que nuestro Dios? Dios tiene un compromiso con nosotros. Así como usted, aleluya, así como usted como padre lo tiene con los hijos, aleluya. Aleluya. Un día yo le dije a mi hija: no importa lo que te pase en la vida. Un día se lo dije con mucha certeza: no importa lo que te pase en la vida, yo siempre voy a ser tu padre. Siempre. Porque aunque yo no quiera, sobre tus venas va mi sangre. Lo que me hace ser padre tuyo no es que tú me digas que si soy tu padre. Lo que me hace ser tu padre es que tú llevas mi sangre. Y hasta las malas mañas, tíos. Porque la mamá dice: toditita a ti. Todas tus malas mañas tienen las tuyas. Dios nos ha dado grandísimas promesas, dice el apóstol Pedro, para que por ellas alcancemos la eternidad, mi hermano. Escúchame bien: para que por ella alcancemos todos los planes de Dios que tenga para con nosotros. Una promesa es el contenido, aleluya, es el texto sagrado, como la Biblia dice. Estas promesas son entendidas como es precisamente lo que Dios nos ha hecho en su declaración sobre lo que hacer y hará. Y su cumplimiento depende de la fidelidad del poder de Dios. Escúcheme bien: el que se cumplan las promesas de nuestra vida no depende muchas veces de nosotros. Escúcheme bien: es Dios quien se promete. ¿Acaso no, a pesar de que nosotros a veces nos comportamos mal? Ahí te va. ¿Acaso no a veces nosotros, aun cuando nos comportamos mal, todavía Dios nos bendice? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que a pesar de que muchos no son fieles como deberían ser, todavía Dios los bendice? ¿Verdad que sí? Entonces, no necesariamente las promesas se basan en tu fidelidad, se basan en la fidelidad de Él. Escuche bien: porque si se basaran en tu fidelidad, estoy seguro que no sé, hasta yo iría ahí. Porque a veces no somos tan fieles como quisiéramos. No somos tan santos como Él nos está demandando. Pero a pesar de todo eso, se cumple lo que dice la Biblia: que Él permanece ¿qué? Fiel. No, aquí a nadie todavía le veo alas. Hay algunos que todavía se me enojan. Hay algunos que todavía se pelean. Hay algunos que todavía guardan resentimientos. Hay algunos a lo mejor que todavía mienten. Hay algunos que todavía a lo mejor pecan voluntariamente y también involuntariamente, porque hay de los dos. Hay algunos que dicen: ay, es que me provocaron a hacer esto. Hay algunos que se dejan llevar por el olor del pecado. Pero hay otros que dicen: no, es que me provocó, pastor, me provocó, me calenté y tuve que hacer esto. Pero a pesar de todo eso, Dios aún
cumple promesas, mi hermano. Él cumple promesas. Y sencillamente se cumple lo que dice el libro de Hechos capítulo 10 versículo 26. Hebreos 10, 23 dice: manténgase firme sin fluctuar, si es cierto, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Número 3, y termino y ponte en pie mientras los músicos pasan. Número 3. Número 1 dice que Él se presentó ¿con qué? Con pruebas indubitables. Número 1. Número 2. Pentecostés es una promesa, es una evidencia y es una ¿qué? Es una promesa. ¿Qué hace? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de Pentecostés? Viene la tercera pregunta que le hicieron a Jesús antes de subir al cielo. Y le hicieron la tercera pregunta a Jesús. Le preguntaron: ¿restaurarás a Israel en estos tiempos? Pentecostés, mi hermano, Pentecostés es la restauración. Escucha bien, la restauración de los apóstoles, de los discípulos, porque todavía no se transformaban en apóstoles hasta que no vino el Espíritu Santo. Es la debilidad de los discípulos de transformarlos en apóstoles. Después de Pentecostés, después del derramamiento del Espíritu Santo, ellos comenzaron a predicar con mucha fe, con señales, con prodigios, con evidencia, con valentía. Muchos de ellos no tenían miedo a la muerte. Entonces, número 3, en la presentación que hago en esta noche de Pentecostés, cuando le hicieron la tercera pregunta: ¿restaurarás? La presencia del Espíritu Santo lo que hace es restaurar a una persona, restaurarla. ¿Y qué es, mi hermano? Sencillamente la palabra restaurar. La palabra restaurar aquí sigue reparar. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, comienza a sanarte. Comienza una vez más a darte convicción. Comienza a juntar las partes que se estaban separando. Si usted tiene el Espíritu Santo, pero no puede amar a su hermano, no sé qué espíritu usted trae entonces. Si usted trae el Espíritu Santo, pero no puede amar y perdonar a un hermano, no sé qué espíritu trae. Porque el Espíritu Santo es el restaurador, es el reconciliador, es el que te capacita para perdonar, es el que te da la sabiduría y el poder para poder ayudar a otros, amarlos, aleluya, ayudarlos, apoyarlos. Si usted trae al Espíritu Santo, usted no puede estar en contra de nadie. Usted no puede estar guardando resentimientos, pensamientos de odio, de resentimiento. No puede. Eso no es el Espíritu Santo. No, no es. No es. No es. La manifestación del Espíritu Santo era restaurar, era reparar, era renovar. Quiere decir renovar, volver a poner en un estado original lo que se había dañado. La palabra restaurar sencillamente quiere decirse verse a la imagen de Cristo en la tierra. Por eso el apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de ¿qué? De Cristo. Si Pentecostés no está en la iglesia, por eso la iglesia no es una. La iglesia no tiene esa visión. La iglesia no tiene esa pasión. La iglesia no tiene esa capacidad de amarse, de unirse, de corresponderse. Hace falta la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Hace falta Pentecostés, la evidencia de Dios en la iglesia. Número 2, la promesa de Dios, las promesas de Dios en la iglesia. Y número 3, la sanidad, la criatura nueva. El que no volviere a nacer no podrá entrar en el reino de mi Padre. Mis hermanos, no fue lo único que Jesús deseaba
venir y presentarse como el único redentor. No fue lo único que Cristo nos dejó, el morir en una cruz del Calvario y derramar su sangre y morir humanamente. No fue lo único que nos dejó Jesús, resucitar y demostrarnos que en la tumba no acaba la vida. No, no fue lo único. Lo que Él estaba esperando, y lo que yo les dije un día aquí, una gran ilustración, que un día el Padre Dios llamó a Jesús para preguntarle algo muy importante. Y le dijo: mi hijo, ven para acá, quiero hablar contigo. Y Jesús va y le dice: dime, Padre, dime, después de todo el sacrificio que tú hiciste en la tierra voluntariamente, dime a quién dejaste en representación nuestra. El padre le dije: Padre, dejé a 11 apóstoles porque uno se me fue. Porque en la restitución de Judas él ya no estaba. Él dejó 11. Él dijo: dejé 11. Y el padre le dijo: hijo, y si los 11 te fallan, ¿a quién dejaste? El padre le dice: Padre, dejé a 400 en el primer sermón de mi siervo Pedro. Y si esos te fallan, dejé una iglesia, Padre, una iglesia perdonada, lavada, siendo testiga. Y el padre le dice: y si la iglesia te falla, amigo, si la iglesia te falla. Él regresó tratando de ver al Padre cara a cara. Él le dijo: si mi iglesia me falla, Padre. Bajó su rostro, dice la ilustración, y le rodaron unas lágrimas. Le dijo al Padre: entonces todo lo que yo hice fue en vano, Padre. Pero él dijo: estoy seguro que mi iglesia no me va a fallar. Estoy seguro que la iglesia no me va a fallar. Cuando yo oí por primera vez esta ilustración, apóstol, cuando yo la escuché, yo bajé mi rostro y comencé a llorar. Y cada vez que el diablo me pone trampas, el diablo me pone tentaciones, el diablo me pone todo lo que levanta contra mí, ¿sabe lo que viene a mi corazón? Él dijo: Él confió en mí a pesar de que yo soy débil, a pesar de que yo soy limitado. Él pudo confiar en mí. ¿Sabe lo que viene a mi mente hasta hoy, hasta este día? Lo que ha venido siempre a mí cuando se me presenta una oportunidad para fallarle, una oportunidad para ser tentado, una oportunidad para abusar, una oportunidad. Yo dije: no puedo fallarle a Él. No puedo fallarle a mi Señor. No puedo fallarle. Es a Él. No es a la gente, es a Él. La gente hoy le falla al Señor con la gente, cuando no se están dando cuenta que no le están haciendo mal a la gente, le están fallando a Él. A Él están fallando. Pero hasta que no haya un remordimiento de corazón y de espíritu, que cuando hacemos algo mal para la iglesia, no le fallamos a la iglesia, estamos fallando a Él. Pero Él dijo: Padre, yo confío en la iglesia. Si Dios le preguntara a usted: ¿cómo está tu vida? Usted escuchara estas palabras del mismo Señor Jesucristo, que te dijera: yo estoy confiando en ti, yo estoy confiando en ti, estoy confiando en ti. ¿Cuál sería su reacción de usted? ¿Usted ha mantenido su compromiso con Dios? ¿Ha mantenido ese compromiso con el Señor? Después de que lo vimos morir, después de que lo vimos derramar su sangre, después de que lo vimos resucitar, ¿le somos fieles a Él? A lo mejor no.
Pero ¿sabes qué? Aún así Dios quiere que te presentes delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que su bendición sale para buenos y malos. O sea, en esta noche, si tú vienes a presentarte delante de Dios, sea que traigas buenos presentes para el Señor, como un corazón agradecido, una vida de obediencia. Pero también si a lo mejor tú no has sido fiel en la vida, lo que traes son cargas, a lo mejor traes pecados acumulados. De todos modos el Señor te está esperando. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Si oíste mi palabra en esta noche, que yo quiero poner en ti evidencias de que yo soy quien te cuida, quien te guarda. Yo quiero revelarte en ti mis promesas. Y yo quiero restaurar tu vida, sanar tu vida, reconciliar tu vida. Este es el momento, mi hermano. Eso es Pentecostés. ¿Cuántos en esta noche quieren presentarse delante de Dios? Venga para acá, venga al altar. ¿Cuántos quieren presentarse voluntariamente? ¿Cuántos quieren presentarse voluntariamente? Venga, 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 venga. A lo mejor usted llegó enfermo, llegó cansado, llegó desanimado. Venga, preséntese delante de Él. Él es el que lo puede sanar. Él es el que le puede quitar esas cargas. Él es el que puede quitar toda angustia. Él es: venir a mí todos los que están cargados y cansados, que yo haré descansar. Él dice: yo soy Jehová tu Dios, Rafa. Si usted llegó enfermo esta noche, escúcheme bien. Si usted llegó enfermo, quédese en pie. No se arrodille. Si usted llegó enfermo en esta noche, venga, yo siento la unción y el poder de Dios para orar por usted. Quédese en el medio ahí, hermana Martín. Marta, ponte un poquito en el medio ahí, ponte ya. Todo el que llegó enfermo, quédese en pie. Todo el que llegó enfermo, quédese en pie. Yo quiero por usted. Véngase, mi hermano, véngase. Llévese la presencia, llévese la bendición de Dios. Aleluya. Venga, 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 venga. Que el Señor está esperando.